Vida Nueva para el Mundo extiende a usted una vez más la más cordial bienvenida a este programa especial Preguntas al Aire, a donde el Dr. Armando Alducín va a despejar las interrogantes que le vamos a plantear el día de hoy, que anticipo que por demás son bastante interesantes. En primer lugar, Dr. Armando Alducín, quisiéramos saber ¿cuáles fueron las ideologías que más influyeron en el siglo? ¿Qué tipo de pensamiento influyó desde hace aproximadamente un siglo y medio o siglos, con toda la situación en la que nos encontramos actualmente? No cabe duda que si volteamos los ojos, nos encontramos en un mundo completamente revuelto. Un mundo donde desde marzo de este año ha sufrido o se ha extendido. Se ha propagado una pandemia que ha aterrorizado. Ha provocado una histeria y un pánico o colectivo a los seres humanos. Una economía que se ha visto completamente desacelerada. En las próximas elecciones ahora en noviembre en Estados Unidos que van a decidir esto. Es muy importante. No solamente el destino de los Estados Unidos, sino la forma de pensar, la cultura y la educación. La moral. Principalmente de la mayor parte del mundo occidental. Y todo esto nos lleva a pensar de que tiene que haber una raíz. Porque el ser humano se está comportando de la forma como actualmente se está comportando. Es interesante que la primera palabra que Juan el Bautista mencionó fue la palabra arrepiéntense. Y cuando Jesucristo hace su entrada al escenario mundial, exactamente fue la primera palabra que él repitió. Y esta palabra lleva una connotación muy profunda, como lo vamos a ir desarrollando. ¿Por qué? Ue es una palabra que viene del griego. Y es la palabra meta con M de mamá. Como si fuera metanoia con N de Nancy Noya. Como se escribe metanoia. ¿Qué significa literalmente? Cambiar la manera de pensar o un cambio de mente. Cuando Juan el Bautista viene al mundo y dice arrepiéntanse. Y cuando Cristo viene al mundo y dice arrepiéntanse, está insinuando de una forma indirecta, encerrado en él, enlaceo, notación y el significado de esta palabra, que nuestra manera de pensar estaba envirulada. O sea, pensemos en nuestra mente. Muchas veces se ha comparado a una computadora, donde tenemos programas equivocados. Y esta es la razón por la cual estamos nosotros actuando de una manera equivocada. Entonces, cuando el ser humano no tiene un programa adecuado, ¿verdad? Nos damos cuenta que las ideas forma en tu psicología, o tu forma o el conocimiento que tienes en tu mente. Tu psicología va a determinar tu filosofía. O sea, la forma como tú percibas la cosmovisión que tengas del mundo. O como percibas la moral. Como percibas la familia. Como percibas la cultura. Etcétera, etcétera. Y finalmente tu filosofía va a dictar tu manera de actuar. O sea, somos lo que pensamos. Como decía Salomón en Proverbios. Tal como es el corazón, así es él. Entonces tú actúas y yo actúo como actuamos. Simplemente por el programa que traemos en la mente. Entonces el arrepentimiento significa que cambiemos nuestra manera de pensar. Respecto a Dios. Respecto a nosotros mismos. Y respecto también al pecado. Entonces cuando la Biblia dice arrepiéntete significa que en primer lugar, pues para que tú puedas comenzar a cambiar tu manera de pensar, necesitas reconocer que estás mal. Porque si no reconocemos que estamos mal, ¿cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar? Entonces esta es la importancia del arrepentimiento. Y cuando nosotros analizamos la vida del ser humano actual, nos damos cuenta que a través de
En la historia. O sea, toda esta manera de actuar. Estamos hablando de la forma en la que el ser humano actúa. En el siglo tiene una raíz. Y nosotros tenemos que remontarnos a la raíz para ver el fruto. Entonces un árbol malo no puede dar fruto bueno. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces, remontándonos hacia el pasado, vamos a descubrir con este estudio que han sido personas principalmente personas y las personas que vamos a mencionar que más han influido, en el siglo en el tiempo en que nos encontramos. Los eran ateos. Los consideraban que el ser humano no es igual. No es más que un animal. Los consideraron que la familia no era importante. Que la moral no era importante. Que el problema del ser humano está dentro del ser humano. Y hicieron completamente o descartaron de la ecuación a Dios. En el libro de Colosenses capítulo 2 versículo. El apóstol Pablo nos envía una advertencia muy clara. Porque cuando entramos a la Biblia, es cuando comenzamos a pensar correctamente. Es cuando comenzamos a pensar. Lógicamente. Es cuando comenzamos a volvernos coherentes. Cuando ya no somos anormales. Porque ahora la nueva frase que se ha acuñado es la nueva normalidad. Sin embargo, luego si es una norma, pues ya no es nueva. Entonces es la nueva normalidad. Porque nunca esto es importante. Nunca el ser humano ha sido normal. Desde que Caín mató a Abel. Desde hace aproximadamente años. Hasta nuestra historia. El ser humano no ha conducido su vida. No ha pensado ni se ha comportado de una forma normal. Entonces el ser humano se manifiesta y se encuentra en un estado. Desde hace siglos. De una forma normal. Cuando Jesucristo entra a nuestra vida. Y cuando Él bajó hace años. Precisamente bajó para poder revelarnos la normalidad en la que nos encontrábamos. Y que hasta que Él entre a nuestra vida, nuestra vida no puede ser normal. Entonces todas estas manifestaciones de la conducta, como lo vamos a ver más adelante, atribuidas por Freud a la psique, atribuidas por Carlos Marx. ¿Qué es el Estado y la lucha de clases? Atribuidas a Nietzsche, que el hombre es un ser débil, que debe crearse una superraza. Y principalmente, pues vamos a comenzar con este hombre que se llamó Carlos Darwin, que fue el fundamento de todas las filosofías que han afectado al ser humano. Pero dicen Pablo en Colosenses 2 versículo. Miren que nadie los engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo. Y no según Cristo. Miren, o sea, vigilemos. Estemos alertas. De que no seamos engañados con lo que leemos. Con el libro, con la película. Con la telenovela, con el consejo del maestro. Con la religión que tal vez nuestros padres de alguna forma sincera, pero sinceramente equivocada, nos transmitieron. Dice la Biblia, estemos atentos a todas las cosas. Para no ser engañados. Él era un naturista. Y escribió un libro muy famoso que se llama El origen de las especies. Sin embargo, cuando comienzas tú a leer el libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, encontramos un lenguaje como quizás tal vez puede ser. No estoy seguro, a lo mejor. Todas estas frases de ninguna manera pueden ser de carácter científica. O sea, él estaba vertiendo lo que él en una idea que él tenía cuando fue a las islas de los Galápagos, ahí cerca de Centroamérica, y comenzó a tratar de investigar. Tal vez fue un hombre sincero en su forma de investigar. Pero Carlos Nargen, desgraciadamente,
No tenía el conocimiento que en el siglo XX hasta se descubrió la hélice del ADN o del ácido desoxirribonucleico, que es la información codificada que tiene cada una de nuestras billones de células. Si Carlos Darwin hubiera tenido el conocimiento que tenemos nosotros de la genética, nunca hubiera podido, ni se hubiera atrevido a postular que, pues nosotros venimos de una célula a S. Seres orgánicos mucho más complejos. Entonces vemos nosotros que básicamente la teoría de la evolución establece lo siguiente. Una sola célula fue gradualmente cambiando hasta dar lugar a todas las especies complejas que ahora existen. Y que la vida comenzó con animales de una sola célula, seguidas por orden de plantas invertebrados vertebrados, peces anfibios, reptiles mamíferos pájaros etcétera etcétera. Y finalmente, por accidente apareció el ser humano. Por un accidente apareció un chango, con órganos reproductores masculinos. Por un accidente. Por otro accidente. Apareció una changa, con órganos reproductores femeninos. Y entonces se juntaron el chango y la changa. Y por un tercer accidente. Apareció un changuito. En otras palabras, somos un accidente en medio de dos accidentes. ¿Cuántos accidentes, verdad? Oh. Sea esto es ilógico, esto es absurdo. Sin embargo, siguiendo esta línea de lógica elemental, llegamos a concluir de esta manera muy bien. ¿Por qué se equivoca Carlos Darwin? En primer lugar, porque y tres áreas científicas Observemos que estoy empleando la palabra científico. Porque cuando hablamos de los científicos, estamos hablando de hombres que a través de la observación, a través de la experimentación en un laboratorio, en tubos de ensayo etcétera etcétera, se analiza la data, la información, y finalmente se concluye con lo que es algo científico. ¿Por qué científico? Porque se pudo demostrar, fue repetitivo el experimento. Entonces, para que sea científico tiene que ser repetitivo. Y si no es repetitivo, es simplemente una teoría. Entonces los científicos también se imaginan cosas. Los científicos también teorizan. Por ejemplo, el origen del universo. El origen de el universo jamás podrá ser de carácter científico. Ni tampoco ningún científico. Ni Alberto Einstein ni Stephen Hawking. El último físico matemático inglés que acaba de morir. Ninguno por más grande que ese. Ea su manera de pensar. Sus exámenes y todos sus estudios. A través de la ciencia. Nunca se podrá descubrir cómo se originó el universo. Para que se pueda establecer. Y realmente enseñar cómo comenzó el universo. Necesitamos haber estado ahí. Y esto fue lo que en el capítulo 38 del libro de Job. Dios le preguntó a Job hace aproximadamente 4500 años. En la época de los patriarca. Porque el libro de Job tiene la antigüedad del Génesis. Y Dios le dijo a Job: ¿estabas tú cuando yo formaba la tierra? Cuando yo comencé a darle de vueltas. Cuando yo establecía las medidas de la tierra. Exactamente en su distancia con el sol. Cuando los ángeles estaban conmigo. Alabando. Y dando gracias por la creación de este planeta. Pues claro que Job tenía que haber contestado que no. Porque eso es lo que Dios quiere. A través de estas preguntas insinuarnos. Si nosotros nos atrevemos a estar tratando de penetrar aquellas cosas donde la ciencia no puede penetrar. ¿Estamos nosotros, verdad? Pues ahora y que manifestando o que somos dioses. O que tenemos la inteligencia suficiente para poder determinar de dónde venimos. Quiénes somos y a dónde nos dirigimos. La teoría de la evolución es contradecida o
Es contradicha por la primera y la segunda ley de la termodinámica. Las leyes la termodinámica. La primera y la segunda ley. La termodinámica de la física. Son la base de todo el estudio científico que existe, tanto de la química como la física como la biología, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la segunda ley de la termodinámica establece claramente que todos los procesos espontáneos cambian del estado complejo al desorden, y que la energía organizada en energía calorífica, o sea que todo tiende a la descomposición, a la oxidación, al deterioro, a echarse a perder. En otras palabras, se conoce esta ley también como la ley de la entropía. Y la ley de la entropía establece eso. Que todo tiende al deterioro. Echarse a perder, a la oxidación. Nuestro cuerpo está muriendo celularmente. Por eso tenemos que envejecer. Tu coche tienes que darle un mantenimiento. Es cierta cantidad de kilómetros. Cambiar el aceite. Etcétera, etcétera. Porque tiende a la descomposición. Nuestra casa tiene que ser pintada de vez en cuando. Todo tiene que estar en constante reparación. Las plantas nacen, crecen, manifiestan su maravilloso fruto. Su efe. Ori tiene que forzosamente marchitarse. Todo en el universo está perdiendo el mismo sol. Millones de toneladas de peso. Porque la ley de la termodinámica establece que tendemos todos a morir, a ponernos tarde o temprano. Y la evolución que establece que todo va de menos a más. Cuando la física nos dice, permíteme, esto es una equivocación. Si examinamos la vida, todo va de más a menos. O sea, del orden surgió el desorden y no al contrario. Del desorden se va. Surgió el orden. Entonces esto contradice la ley de la física. Y la misma ley de las matemáticas. También contradice la ley de la genética. ¿Por qué? Porque cuando se descubre el ADN se demuestra que el ADN que tiene un chango es imposible que sus aminoácidos. Lo vamos a ver en el estudio de la biología. Los aminoácidos de un chan. O es imposible que puedan recibir o mezclarse con los aminoácidos de un puerco. O de un chango con un chivo. O de un caballo con una burra. O de un león con un lobo. Etcétera, etcétera. Porque todas las especies caninas. Los perros son perros. Llámese pastor alemán, chihuahueño, gran danés, etcétera, etcétera. Pero son caninos. El ganado es vacuno, vacas, bueyes. Toros, becerros, pero son vacunos, comienzan a experimentar con el ácido desoxirri nucleico, que es lo que se conoce como el ADN. Y se les da el premio Nobel de Medicina. Por el descubrimiento que se consideró el proyecto del genoma humano. Lo más grande que en el siglo XX había el ser humano podido descubrir. Y cuando se descubre el ADN, pues nos damos cuenta que ahora la genética contradice la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir. Los genes que tenemos nosotros, el ADN que tiene el ser humano, está formado por cromosomas, por genes, etcétera, etcétera. Por ácido desoxirribonucleico. Es completamente diferente y no se puede mezclar con otra especie. Entonces ya llevamos aproximadamente, pues, más de 120 años o más de 130 años. Desde que Carlos Darwin postuló que veníamos de los animales. Y después de todos estos años, esto es muy importante. Hasta el siglo XXI en que nos encontramos, no se ha podido demostrar. Y díselo a tu maestro en la universidad. Hasta este momento, no se ha podido comprobar que la teoría de la evolución es científica. Simplemente porque no se ha podido demostrar la mutación de una especie
A otra especie. No se ha podido, repito, probar o demostrar científicamente en un laboratorio. Una mutación de una especie. De un perro a una gallina. O de un burro a un caballo. O de un hipopótamo a una jirafa o de un león a un lobo. Entonces esto nos habla que fuimos construidos. Fuimos edificados. Fuimos creados, formados, la palabra que querramos usar. Para que pudiéramos entender que dentro de nuestras células se encuentra determinado lo que vamos a hacer. Pero esto es maravilloso. Porque no solamente con el ADN humano, sino que en Génesis 1. Y Dios estableció hace que las semillas de los árboles produjeran el fruto que traía la semilla. En otras palabras, un árbol de uvas. Las uvas tienen, cada semillita de uva tiene un ADN. Tiene una información codificada que Dios puso ahí. Para que cuando esa semillita se siembre, la información que Dios le puso a la semillita es que tiene que ser chiquita. Moradita, un poquito verdecita de vez en cuando. Con las características y vitaminas y minerales. Antioxidantes. Que Dios puso en esta semillita de la uva. ¿Cuán? Se siembra una semilla de naranja. No tiene nada que ver con la semilla de la uva. La semilla de la naranja tiene otras características. En su ADN, que va a ser redondita. Va a ser color amarillenta. La naranja va a tener vitaminas y minerales, vitamina C, antioxidantes, etcétera, etcétera. Y así podríamos ir con la manzana, con la papaya, etcétera, etcétera. Toda esta información que Dios le puso a todas las frutas. Y lo más asombroso de esto es que no se puede mezclar una fruta con otra fruta, sino que al contrario. La información. Esto es asombroso. Que las semillas de las frutas tienen, son y están relacionadas con nuestra salud. O sea, Dios sabía exactamente que la naranja nos iba a servir para proporcionarnos vitamina C. El kiwi también. La uva antioxidante. E antienvejecimiento. Por eso, el vino tinto que se ha hecho de las uvas, ¿verdad? Es una bebida antioxidante, antienvejecimiento, anticoagulante, etcétera, etcétera. Entonces, ¡qué maravilloso! Que todo lo que Dios creó a nuestro alrededor le puso un código, una información inteligente, para que se reprodujeran conforme a su especie, conforme a su género, y para que éramos nosotros entender que es imposible, absurdo. Es una locura poder enseñar la famosa teoría de la evolución. Muchas gracias, doctor Armando Aldusin. La siguiente pregunta. ¿Qué idea postó? Lo Carlos Marx. Bueno, pues Carlos Marx se fue una. Ahora sí que un famoso escritor nació en. Murió en. Carlos Marx, y es otra persona que ha influido. Como lo vamos a ver. En el pensamiento del siglo XX. En otras palabras. Me voy a adelantar un poquito nada más. En el siglo XX se conoce como el siglo del ateísmo. Porque nunca en la historia, había habido tanto ateísmo como en el siglo XX. Y esto tiene una razón de ser, tiene una causa. Es que en el siglo XX el ser humano llegó al descubrimiento. Que no a descubrimientos. Y a un conocimiento que jamás en la historia habíamos alcanzado. Es de Adán, escúchame esto. Desde Adán hasta el siglo XX. El ser humano cambió del burro al motor de gasolina. Comenzamos a tener el automóvil. El primer modelo de Ford. Los hermanos Alwiter Norteam. Ericanos. Hacen la primera tentativa de volar. Etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante todo el siglo XX, que fue los ateos. De donde el ateísmo comenzó a fortalecerse.
Pues de Carlos Darwin que no somos seres humanos. Somos realmente igual que los animales. Después de L. A muerte. No hay absolutamente ninguna esperanza. De ahí vino el materialismo, el hedonismo, el existencialismo y todas las filosofías hitsmos, que en el siglo XX surgieron porque la raíz se encontraba en que el ser humano creyó una mentira. ¿Cuál es esta mentira la que hemos venido analizando? Que somos animales. Que somos el resultado de una evolución de los animales. Que somos el resultado de un accidente. Y si es así, la vida humana carece de propósito y de total significado. Comamos y bebamos. Como decía el apóstol Pablo a los Corintios. En la carta a los Corintios. Si realmente en la vida humana no hay una resurrección de muertos. Si no hay una vida después de esta vida. Si no hay recompensa ni tampoco hay castigo. Si no hay cielo y no hay infierno. Entonces, pues, ¿de qué se trata la vida de hacer dain? Pues vamos a hacer dinero. Total, vamos a robar, el que no tranza no avanza. ¿Para que le soy fiel a mi esposa? Puedo tener otras mujeres también. No tengo por qué ser santo. Ni mantener valores éticos ni morales. Pero la Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios después de la muerte. Entonces si hay un propósito. Y si hay un significado en la vida. Una vez que abrazamos la palabra de Dios. Y las Escrituras. Bueno, pues este hombre Carlos Marx percibía al mundo. O su cosmovisión. Era realmente que estaba dividido en dos clases principales. Y que en estas dos clases se hallaba un conflicto. Una contra la otra. El proletariado les arrebataba a los ricos el capital. Les quitaba lo que tenían. Entonces se iban a nivelar estas clases sociales. Y la sociedad podría manifestarse o trabaja. O vivir. O desarrollarse en otras condiciones. Sin embargo, más creía que este conflicto debería acabar entonces con el derrocamiento de la burguesía. O sea, la clase mercantil a través de la victoria del proletariado. Sin embargo, cuando Marx se murió y Federico Engels ellos escribieron un libro que se llama El Capital. Y dejaron su filosofía y esta forma de percibir al mundo. Rita en estos libros. Y pasaron aproximadamente como años cuando nació un hombre llamado Nikolai Lenin. Y en el tiempo que nació Lenin, los zares en Rusia, los zares. El último zar fue Nicolás II. Oprimieron realmente. Ahora sí los burgueses al proletariado. Y oprimían completamente a los pobres. Los tenían completamente. Es verdad, un estado paupérrimo. Era un era algo absolutamente ridículo. Y era un autoritarismo bárbaro. Que estaban manifestando. Entonces Nikolai Lenin comienza a leer los libros de Carlos Marx. Y llega a la conclusión de que debería el comunismo, que es la base de los escritos de Carlos Marx, junto con su dialéctica materialista, a la práctica. Entonces Nicolás Lenin hace una revolución que se llamó la Revolución Bolchevique. Y matan a Nicolás II, a su esposa y a todos sus hijos. Acabaron con el zarismo en Rusia. Y surge en Rusia una nueva ideología, llamada el comunismo. O sea, tengamos todas las cosas en común. Y de ahí después ya sería otra ramificación el socialismo. Pero como hicimos en México. Es la misma gata pero revolcada. El socialismo es lo mismo que el comunismo. Pero con otras características. Pero básicamente su objetivo es lo principal. El Estado y no la familia. El Estado y no la familia es el que debe de gobernar.
El que debe dictar la educación de los hijos. El que debe decirnos lo que debemos de tener. Y lo que no. Debemos de tener. El derecho a la propiedad. El derecho a la expropiación. Y también el derecho a nuestra libertad. El Estado puede decir. Cuando sales, cuando viajas, etcétera, etcétera. Ese es básicamente lo que comenzó a llevarse a cabo en el siglo. Hasta D.A. Esta filosofía del comunismo prevaleció en Europa principalmente. Hasta que en el comunismo había dividido Alemania. La nación de Alemania. Porque casi Checoslovaquia. Hungría, Rumanía. Cayeron en manos del comunismo. Después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Alemania se dividió en Alemania Occidental. Y Alemania Oriental. Y esto era terrible. Porque hay películas. ¿Verdad que podemos ver e informarnos? En el internet. De lo terrible que fue para los alemanes. Que de repente. Familias quedaron de un lado de la nación. Y otras familias del otro lado. Los primos, los hijos de un lado. Y una barrera les impedía pasar a ver a sus familiares. Y viceversa de un lado al otro. Entonces esto fue terrible. Fue un autoritarismo. Fue un genocidio también porque todas las personas que intentaron subirse y brincar la barrera para pasarse a la Alemania libre. Inmediatamente los soldados los asesinaban. Fue el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, quien habló con Nikita Khrushchev, en aquel tiempo primer ministro de Rusia, y le hizo una advertencia, ¿verdad? Esto tiene que acabarse. Bueno, totalmente, que ya surgió Mikhail Gorbachov, el último primer ministro de este DI y presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque así se llamaba antiguamente la URSS, la Rusia. Y entonces el comunismo se derriba a los ojos del mundo entero. Gorbachov escribe un libro que se llama La Perestroika. Y ahí comienza a narrar, a contar por qué el comunismo fracasó. Y principalmente Gorbachov dijo lo siguiente. Es interesante que cuando Gorbachov se quiso dirigir al mundo, usando los medios de comunicación, usó el Vaticano. Y él fue con el Papa Juan Pablo II al Vaticano. Y desde el Vaticano dijo estas palabras. El comunismo es una ideología que ha fracasado. Y esto lo escribió en su libro La Prehistórica. ¿Por qué? Por dos razones. Porque nos aislamos del capitalismo. Y porque sacamos a Dios de Rus. ¿Por qué nos aislamos del mundo capitalista? Y ya desde que en esos años después cayó el comunismo. En esos años anteriores a la caída del comunismo, Rusia se encontraba en un estado de bancarrota económica. Eran mentiras de Oda la apariencia los últimos años. Los vivieron en apariencia. Hagan de cuenta como si. El ejemplo que podíamos usar de las polillas. En un mueble de madera. Tú puedes ver el mueble de madera así. Muy bonito de repente. Y si no nos damos cuenta cuando miles de polillas entran a comerse toda la madera por dentro. Pero no se nota. Y algún día tú le haces ese mueble o lo empujas. Y se cae completamente. Porque interiormente estaba ya carcomido por las polillas. Así estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estaba completamente ya el sistema deteriorado. No funcionó el comunismo, todo lo contrario. Más de millones de personas. Resultado de los gobiernos de Mao en China. De José Stalin. Etcétera, etcétera. Toda el nazismo influenciado también. Verdad anteriormente por Carlos Darwin que el hombre es un animal, el hombre no tiene ningún valor. Vamos a los judíos. Los nazis le llamaron ratones. Pero
Nos damos cuenta cómo todos estos movimientos, del nazismo, del fascismo del pluralismo ideológico, dentro del comunismo y el socialismo, son los factores que han llevado la humanidad a donde nos encontramos actualmente. Entonces, una vez que se descubre claramente verdad, que el comunismo no podía funcionar, pues ahora en el siglo que ha vuelto a resurgir otra vez, porque nos encanta a nosotros tratar de desenterrar aquello que ya vimos que no funciona. La historia nos da testimonio que no funciona. Pero como el ser humano no tiene otra opción. Como el ser humano tiene que estar siempre buscando aquí y allá, etcétera, etcétera. Regresamos a las antiguas costumbres, a las antiguas ideologías, aun cuando nos damos cuenta que ya no funcionaron. Y pues la problemática humana no es entre ricos y pobres. Jesucristo dijo en Mateo 26b. Versículo 11. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Siempre, siempre, siempre hasta que Jesucristo regrese. Los seres humanos no pueden estar todos arriba de este nivel. El error consiste en creer los que están en este nivel, o sea la élite o los ricos o los superricos, viven mejor que los pobres. Y que el pobre es más infeliz que el rico. Entonces, cuando el pobre alcanza este nivel y le quita a él es rico, lo que creía que lo iba a hacer más feliz, se da cuenta que también cae en el mismo error. Y el más grande ejemplo es Cuba. Cuando en 1960 comienza la Revolución Cubana y derrocan a Fulgencio Baut. Este Batista el antiguo gobernante de Cuba. Y llega Castro, ¿verdad? 60-61. 62 y la Revolución Cubana y el pueblo sí. Por aquí, por allá y al ratito. Castro abraza al comunismo. Y entonces nos damos cuenta que salieron mucho peor. Las consecuencias. Porque pues hasta ahorita, ¿verdad? Cuba es un pobre. Es una pobre nación completamente explotada. Y todos los que han querido sacar el moledo de ¿verdad? Llámese Venezuela, Nicaragua, Ecuador, hace algunos años Bolivia, etcétera, etcétera. Fueron naciones que comenzamos a darnos cuenta. La inflación tan tremenda en que cayeron. Ahorita Venezuela es el país con la inflación más grande del mundo. Y es que el comunismo fracasó. Pero lo voy a repetir. Es que el ser humano, cuando no tiene a Dios, pues no sabe a qué voltear. ¿Y qué sistema de gobierno implementar? Simplemente porque el problema no es lucha de clases. El problema es el pecado. Un virus que traemos dentro en el alma. Y que nos ha descompuesto. Nos ha trastornado nuestra manera de pensar. Y hasta que no tengamos a Cristo como nuestro Salvador, no podremos pensar de una forma anormal. En segundo lugar, el comunismo no es el cristianismo. Porque he oído muchas veces. Yo en mi juventud abracé la ideología marxista. Y me di cuenta que pues esta filosofía, la revolución, derriben al gobierno. La lucha de clases. Y solamente una lucha armada puede cambiar la manera de pensar de los gobiernos. Y basándonos en hechos donde dice la Biblia que la iglesia primitiva repartían todas las cosas. Y las tenían en común. Entonces de ahí la palabra común. Extrajeron la palabra comunismo. Sin embargo, la diferencia entre el cristianismo y el comunismo es que los cristianos repartían voluntariamente lo que ellos tenían. Porque en aquel tiempo todos vivían en las catacumbas. Y todos vivían en una sociedad donde eran marginados completamente. Y el comunismo te obliga a la fuerza a quitarte lo que tú tienes, para dárselos o a los que no han trabajado, o para dárselos a aquellos que creen que el gobierno determina que esas personas
Son las que necesitan vivir mucho mejor que tú. Y en tercer lugar, el comunismo, ¿verdad? Pues simplemente es una máquina para producir. El ser humano es deshumanizado completamente. Repito, dentro de esta filosofía. Porque se le percibe como un esclavo del Estado. Y es el Estado el que determina el bienestar de cada persona. ¿De la comunidad? De las iglesias. De la familia. Etcétera, etcétera. Y nosotros no somos una máquina. No es el Estado el que me va a decir qué educación tienen mis hijos. No es el Estado el que me va a decir a dónde yo quiero viajar. No es el Estado el que va a venir a expropiarme mi casa. Que muchos se la hemos ganado. Con el sustento honrado que ha venido a nuestra vida. Etcétera, etcétera. No es el Estado el que va a determinar mi libertad. Dónde debo estar y no debo estar. Porque en ese momento viene la deshumanización. Que es a donde hemos llegado finalmente. En el mundo en que nos encontramos. Y por último lugar, el sistema comunista. Es un monopolio. El sistema comunista dirige y controla absolutamente todo. Librerías, juzgados. Policía, ejército. Prensa, la moral, la educación, los hospitales. Los espectáculos. El arte, los deportes. Los deportes completamente. Esta ideología tiende al autoritarismo. Un ejemplo es el autor ruso Boris Pasternak. Autor del libro famoso de la película. No sé cuánt. ¿Os la vieron? El doctor Zhivago. Que fue llevado a la pantalla. Fue prohibido en Rusia. En la Rusia comunista este libro de Pasternak. Que fue el autor de la película y del libro. El doctor Zhivago. Y en cuanto al autor le prohibieron escribir. ¿Por qué le exhibía la vida realmente? En Puga. Y Ben nos cuenta que murió encarcelado hasta el olvido. El sistema comunista siempre irá en contra. Y va a encarcelar. A perseguir a las personas que piensan diferente al Estado. La Biblia nos enseña que las autoridades han sido establecidas por Dios para gobernarnos. Dentro del Estado del Derecho. Y del marco jurídico. O de la ley. Y para infundir. Como dice Romanos 13:13. El temor al que hace lo malo. Y cuando un gobierno ya deja de gobernar. Y ya deja de ejercer el Estado de Derecho. Y la violencia. Ya comienza a tomar las calles. Y comienzan rufianes a impedir en las carreteras que circulen los automóviles tomando las casetas de cobro. Y el gobierno no interviene. Es cuando el gobierno ya no es gobierno. Es cuando o ha dejado de ejercer el Estado de Derecho. Y de proteger a nuestras garantías individuales. Que Dios los bendiga. Y vamos a continuar con este estudio de estas filosofías del siglo XX y continuar con Freud. Y continuar con Nietzsche, el padre del ateísmo. Para que profundicemos. Y toda esta información la podamos tener como algo muy valiosa. Para que nos ayude a comprender que los cielos y la tierra y todo lo que existe lo hizo Dios. Y envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Fue crucificado. Fue enterrado y resucitado a los 3 días. Para que tú y yo podamos arrepentirnos. Cambiar ya nuestra manera de pensar. Comenzar a pensar como piensa Dios. Y tener la vida eterna. ¿Tienes tú la vida eterna? Invita a Jesucristo a tu vida en este momento. Como tu Señor y como tu Salvador. Que tengan mucha paz. Agradecemos. Agradecemos profundamente. Que nos haya arrojado luz con respecto a estas ideologías que han estado influyendo todo el siglo XX, lo que va del siglo XXI. Agradecemos profundamente que nos haya arrojado luz al respecto. Y a todos ustedes.
que nos están sintonizando a través de este medio. Agradecemos el favor de su asistencia.